Gloria a Dios, bien amados hermanos, en esta hermosa y bendecida tarde de este hermoso día domingo, agradecemos a Dios por permitirnos una vez más poder utilizar este medio de redes sociales para poder comunicarnos, para poder impartir la palabra del Señor y bueno, para poder glorificar el nombre de Dios. Esperando en el Señor que siempre Dios nos dé la fuerza, el entendimiento, el conocimiento y la sabiduría para poder hacerlo. Lo hacemos conforme y de acuerdo a las voluntades de Dios. Así de que recuerde que a cada siervo, a cada ministro, el Señor lo formó y cada quien, pues, Dios lo utiliza de la manera que sabe hacerlo. Así de que no buscamos ser fotocopias, sino ser las personas que Dios nos hizo para impartir, para enseñar su palabra. Desde este día nos hemos gozado, por la mañana nos gozamos escuchando al pastor Pedro con una muy bonita enseñanza, en la cual pues nos ha edificado mucho, porque la palabra edifica, la palabra bendice, y nosotros también tenemos la necesidad de escuchar palabra de Dios. Y qué bueno, porque hoy en la mañana tuve la oportunidad, la dicha de poder conectarme donde el pastor Pedro estaba enseñando por la mañana. Así que gracias a Dios por ello. Dios bendiga al pastor Pedro, el esfuerzo, su familia. Dios bendiga a nuestras familias, que Dios los guarde, los proteja a todos y a cada una de las familias por nombre. Dios bendiga a toda la iglesia. Aleluya. Y esperamos en el Señor que si esta palabra o los mensajes que hemos predicado la iglesia no ha escuchado ni uno, es porque no ha querido, porque a nadie le hace falta redes sociales. Son mentiras de que usted diga, él diga, ella diga, no tengo. A estas alturas todo mundo, esto es una innovación en la vida del ser humano. Esto es algo que ha sido innovador para la vida del ser humano, porque nadie está exento de las redes sociales. Así que, pero yo creo que no es ningún problema ni para mí ni para nadie, pues es cosa muy personal de cada quien. Aleluya. Así que yo quiero decirle a los hermanos que aún mi familia que no están en el camino del Señor se han conectado, han visto las transmisiones y han escuchado la palabra del Señor, y qué bueno por ello. Pero la iglesia, no sé, dejémoslo ahí con signos de suspenso. Pues Dios sabrá, y esperando que en un determinado momento esa palabra no vaya a hacerles falta a ustedes. Aleluya. Bueno, así que esta palabra es para todo aquel que así la quiera, para todo aquel que así desee la palabra del Señor. Aleluya. Bueno, así de que vamos a introducirnos a la palabra, porque el tiempo se va y créame lo que es cansado, es agotado, es agitado el predicar por este medio y venir predicando ya hace más de 2 meses, desde que los templos fueron cerrados por el virus, por la enfermedad, bueno, por lo que ha azotado a los diferentes y muchos países del mundo. Pero gracias a Dios tenemos que hacerlo, porque si así es la voluntad de Dios, pues ¿qué podemos hacer? Dios nos ha dado esta profesión, nos ha dado este talento, nos ha dado este arte de poder hacerlo, y lo hacemos para la gloria del Señor. Aleluya. Así que entonces, para esta tarde tenemos el tema enfermedad del corazón. Voy a leer allá en el Oseas, para la gloria del Señor. Si usted está ahí conectado y usted quiere abrir su Biblia, puede hacerlo. Oseas está, para que se le haga fácil, está después de Ezequiel. Así que ahí puede usted, Ezequiel está después de Jeremías. Está Jeremías,
está Lamentaciones de Jeremías, está Ezequiel, está Daniel, luego va a encontrar a Oseas. Vamos a leer en el capítulo 10, versículo 2. Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchemos bien la palabra y leámosla muy detenidamente y leámosla bien. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Gloria al Señor. Israel fue y sigue siendo una frondosa viña que ha sabido dar abundante fruto para sí mismo. Ha sido un país bajo la bendición de Dios. Usted sabe que es el pueblo de Dios, usted sabe que es la nación de Dios, y bueno, sucesivamente. Pero qué contraste más grande a la vida de Israel, el no haber querido, el no querer seguir entendiendo que ha sido el pueblo especial de Dios. Bueno, basado al pueblo de Israel, hoy hablamos del tema enfermedad del corazón. Toda enfermedad, la mayor parte de enfermedades, siempre en la vida del ser humano o en la vida de las plantas o de los animales, siempre manifiestan una evidencia. Siempre se va a manifestar, si es en la vida del ser humano, una evidencia sobre el quebranto de salud que está empezando a padecer. Si es una gripe, usted lo sabe, qué síntomas empieza a sentir su cuerpo. Si es un paludismo, bueno, cual enfermedad sea. No queremos hablar de enfermedades, pero sí queremos hacer notorio para que usted y yo entendamos y comprendamos lo que hoy estamos transmitiendo a través de la palabra del Señor. Pero de lo que menos se preocupa el ser humano, en todo quebranto de salud hay preocupación al sentir los síntomas. Pero lo que menos se preocupa el ser humano son aquellos síntomas que empiezan a resaltar cuando el corazón se empieza a enfermar, cuando el corazón está enfermo. Y cuando el corazón se empieza a enfermar y cuando el corazón está enfermo y sigue enfermo y sigue enfermo, está manifestando evidencias de enfermedad. Este problema lo tuvo el pueblo de Israel, aunque siendo un pueblo frondoso, aunque siendo una viña frondosa, aunque siendo un pueblo muy productivo, ya sea en lo material o en lo espiritual o en lo personal. Pero vea el texto que estamos leyendo cuando dice claramente que el corazón de Israel estaba dividido.
y tenían que ser hallados culpables. Claro que Jehová Dios tendría que actuar y demoler sus altares que habían levantado no para rendirle honra a Dios, sino altares para adorar a otros dioses con D minúscula, y destruir todo aquello que ellos habían tomado como ídolo para sus corazones, para sus vidas. Bien, Israel como nación estaba dividida respecto a Jehová o a Baal. El pueblo de Israel estaba dividido entre Jehová Dios y los dioses de Baal. Vea eso. Por tal razón fueron hallados faltos y entregados a la cautividad. Era un corazón enfermo, donde fueron hallados culpables, donde fueron hallados faltos. Y entonces, hermano y hermana, dice que cayeron en la cautividad, fueron entregados a cautividad por causa de un corazón enfermo. Israel no tenía, cuando hablo de Israel estoy hablando de las personas, para que me entiendan. Como cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de usted, de mí y de los que formamos la iglesia de Dios sobre la faz de la tierra. Israel no tenía un corazón sano. Su corazón estaba dividido. Había doble ánimo. Estaba dividido, lo estaban compartiendo con Jehová Dios de los ejércitos y lo estaban compartiendo con Baal. Y habían muestras, habían evidencias de la enfermedad del corazón de Israel. Pero Israel no se preocupaba. Yo quiero que usted vaya meditando mucho y medite mucho en este tema, en esta palabra, para que lo vayamos aplicando a nuestra vida como iglesia. Siempre Israel va a ser una figura para la iglesia de hoy en día. Hay pasajes de la Biblia, hay temas bíblicos que no tienen que ver nada al respecto de la iglesia gentil, que es algo netamente para el pueblo de Israel, que fue para el pueblo de Israel, que está siendo para el pueblo de Israel y que seguirá siendo en la vida futura netamente para el pueblo de Israel. Pero podemos tomar la figura para aplicarla también a la iglesia de hoy en día, para que esto nos ayude y seamos precavidos y seamos inteligentes. Ahora bien, Israel tenía un corazón enfermo, no era un corazón sano. Dios había hecho y ha hecho un corazón a la vida del hombre. ¿Y qué pasa? El hombre y la mujer trató de tener dos personajes a quien querían servir y no hallaban a quien servirle de la mejor manera. Recuerde que cuando Elías le dijo estas palabras al pueblo y se las dijo muy claramente: ahora ustedes tienen que decidir, tienen que pensarlo bien, a quién le van a servir. Si le van a servir al Dios de los Baales, pues vayan tras el Dios de los Baales. Pero si determinan servir a Jehová Dios de los ejércitos,
pues sírvale a Jehová Dios de los ejércitos. Tiene que haber una decisión, y es por eso que el ser humano debe de saber entender cuando el corazón está cayendo en la enfermedad, cuando el corazón está enfermo. Y el pueblo de Israel, viendo la evidencia, no se percataron, no se preocuparon de tratar de ser el pueblo con un corazón sano para Dios. Ahora bien, se dice claramente que dividir el corazón que tenemos es perjudicial. Esto viene a perjudicar la vida humana, viene a perjudicar la vida de la iglesia. Una iglesia dividida o una iglesia con diversa doctrina se convierte en una iglesia, se convierte en un hombre, una mujer herética. En eso se convirtió el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel dividieron su corazón. Y no se puede dividir el corazón. El corazón le tiene que pertenecer a una persona, le tiene que pertenecer a alguien. No le puede pertenecer al mundo y a Dios. No le podía pertenecer el corazón de Israel a Jehová y al Dios de los Baales. No, era ilógico. Entonces era un corazón enfermo. Y esto estaba causando, oiga, un problema muy serio a la vida de Israel. Esto le puede estar causando y le puede causar un problema muy serio a la vida del hombre, de la mujer, a la vida de la iglesia. ¿Por qué motivo? Mi amado hermano y hermana, hablamos de doctrina. Doctrina es un conjunto de enseñanzas o un conjunto de enseñanzas con principios básicos para la vida del ser humano. Quiere decir entonces que si la palabra del Señor es doctrina, es para nuestra enseñanza. Y es ahí donde debemos de aprender como lo que hoy estamos aprendiendo. Esto es una enseñanza. Recuérdense que por eso, según de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice que toda escritura ha sido inspirada por Dios y que es útil para exhortar, para corregir, y bueno, y dice ahí, y para enseñar. Quiere decir que es útil en doctrina para nuestra vida. Y prácticamente, si somos la iglesia, que no queremos ser una iglesia perjudicada en nuestra vida, en nuestro corazón, debemos de tener cuidado con la doctrina de la Biblia, con la doctrina bíblica, con la doctrina de la palabra del Señor, porque esta doctrina ha sido, está siendo y seguirá siendo de mucha bendición para la vida de la iglesia. El pueblo de Israel no quiso entender doctrina, no quiso atesorar doctrina, no quiso atesorar enseñanza. Y por eso cayó prácticamente en esa división de corazón. Su corazón lo dividieron. Y según la doctrina de la Biblia, según la enseñanza de la palabra del Señor, dice que no podemos servirle a dos señores. No podemos amar a dos señores. No podemos entregarnos a dos señores, a dos personajes.
es a uno. Y la iglesia, por misericordia, decidimos servirle y entregarle nuestro corazón a Dios. Pero ahora hay que tener cuidado, que nuestro corazón no se vaya a dividir en el camino que vamos para desviarnos de la doctrina de Dios y empezar a amar otras cosas. Ahora bien, ¿a dónde había caído el pueblo de Israel? A ser un pueblo herético. Oiga eso, esa palabra. ¿A dónde puede caer la iglesia? A ser una iglesia herética. Ahora, ¿qué significa la palabra herética? Pues la palabra herética viene de herejía o de herejías. ¿Y qué, hermano y hermana? Esto implica que la iglesia, cuando divide su corazón, ahora viene y defiende herejías. Ahora viene y en el corazón, en la vida de él o de ella, está conteniendo herejías. Está implicando en su vida que está defendiendo herejías por la forma de vivir que ha agarrado, por la forma de vivir que ha determinado, por haber dividido su corazón a dos personajes. Tratar de servirle a Dios y al mismo tiempo sirviéndole al mundo. Por eso la palabra del Señor dice que todo aquel que se constituye amigo del mundo. Y cuando hablamos del mundo no estamos expresando a los árboles, las aves, los mares, los ríos, los lagos, etcétera, sino cuando la palabra del Señor dice que todo aquel que se constituye amigo del mundo, amigo de Satanás, amigo del dueño de las tinieblas, del personaje de maldad, dice que se constituye enemigo de Dios. Pero como entonces viene el hombre y la mujer, como lo hizo el pueblo de Israel, que doctrinalmente se desviaron de la doctrina de Dios y tomaron otras doctrinas que no eran doctrinas de Dios, no eran enseñanzas de Dios, porque Dios nunca les enseñó a través de su palabra, a través de las profecías, a través de las revelaciones, a través de todo lo que Dios pudo mostrarse al pueblo de Israel, que ellos adoraran, sirvieran al Dios de los Baales. Y esto vino a ser perjudicial, vino a perjudicar la vida del pueblo de Israel, como puede venir a perjudicar la vida de la iglesia. Entonces, será una iglesia contenciosa, herética, y por cuanto tiene otros objetivos, oiga eso, hay una vida inútil, hay una vida pobre, hay una vida idólatra, y todo su carácter de la vida de Israel, como la vida de la iglesia, como fue hallado el pueblo de Israel, puede ser hallada la vida de la iglesia falto o culpable. Oiga eso, qué tremendo, qué terrible es esto. Ahora bien, iglesia, nosotros debemos de entender claramente que qué terrible sería ser hallados culpables,
ser hallados faltos. Qué triste para el hombre y la mujer, como fue de tristeza para el pueblo de Israel, seguir caminando siendo faltos, seguir caminando siendo culpables. Eso los llevó a caer en la cautividad, a ser cautivos. Y usted que vivió esa vida cautiva, esa vida de cautividad, usted puede entender lo que el pueblo de Israel pudo haber sufrido cuando cayó cautivo. Una vida de cautividad no es una vida de alegría, no es una vida de paz, no es una vida de felicidad, no es una vida de gozo, no es una vida de armonía. Una vida de cautividad es una vida de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de angustia, de desesperaciones, de lamentos, de lloros, de desesperaciones. Y en eso cayó el pueblo de Israel, porque la enfermedad de su corazón le vino a perjudicar a su vida. Pero no quisieron, iglesia, preocuparse. Se conformaron con vivir esa vida. Yo no creo que si a usted le aqueja un dolor de cerebro, un dolor de cabeza, con esa evidencia que el quebranto de salud se está manifestando en su cuerpo, yo no creo que usted se vaya a quedar tranquilo, se vaya a quedar satisfecho sin nada que hacer. Yo creo que lo primero que va a hacer quizás es orarle a Dios, pedirle a Dios. O va a tomar la determinación de tomarse una pastilla, un medicamento. Porque la evidencia que hay en su cuerpo, en su vida física, le está perjudicando. Pero Israel no hizo eso. No se preocupó. Y lo estoy llevando de la mano para que vayamos entendiéndolo. Que esto la iglesia no quiere preocuparse, no quiere entenderlo. Porque debemos de ser claros y sinceros. Debemos de ser honestos. Que cuántas personas con un corazón enfermo, con un corazón dividido, y la evidencia se está dando en su vida, y eso le está perjudicando, porque esto no le deja alcanzar la bendición de Dios, no le deja alcanzar las misericordias de Dios, y no quiere preocuparse. Y está cayendo en una cautividad donde el dolor, la tristeza, la aflicción, la desesperación se está manifestando. Es ahí donde debemos, hermano, como iglesia, y que no seamos hallados faltos, que no seamos hallados culpables de ser la iglesia con un corazón enfermo. Porque cuánta cosa la iglesia puede tomar determinadas cosas como que si fuera otro Dios para su vida. ¿Y hasta dónde le ha perjudicado a la iglesia? ¿Hasta dónde está perjudicando a la iglesia ser una iglesia con un corazón enfermo? Oiga,
El pueblo de Israel, mi amado hermano y hermana, tuvieron otros objetivos. El pueblo de Israel empezó a tener una vida inútil. Empezó a tener una vida pobre. Empezó a tener una vida en idolatría. Todo esto ya estamos diciendo que ya se transformó en pecado. Y todo su carácter, todo su complemento de su vida humana, de su vida espiritual, de su vida personal, fue hallada falto, fue hallada culpable. Oiga, y oiga esto, un buscador de Dios, un hombre o una mujer, nunca le encontrará a Dios mientras su corazón esté titubeando entre los placeres del pecado. Alabado sea Dios. Aquel pueblo, aquel hombre, aquella mujer que titubea si le sigue sirviendo a Dios o no le sirve, si el año 2021 le va a seguir sirviendo, ya no le sigue sirviendo, si el año 2019 le sirvió, pero este año 2020 lo pasó pensando si le serviría a Dios o no, porque el trabajo, porque la venta, porque el esposo, porque la esposa, porque la familia, porque el hijo, la hija, porque esto, el otro y aquello y tantas cosas. Y cayó en una vida donde mi amado hermano y hermana cayó en una confianza de su propia vida, o la entrega de su vida al Señor, o su búsqueda ha sido demasiado defectuosa para tener éxito. Es por eso, iglesia, que es necesario que usted note cuando la enfermedad se manifiesta a su vida cristiana como iglesia. Y que usted sea el hombre, la mujer preocupativa, el hombre y la mujer inteligente. Dios nos llamó para ser una tierra productiva, un pueblo productivo como el pueblo de Israel. Dios nos llamó para ser un pueblo de bendición y un pueblo bendecido bajo la mano poderosa de Dios, bajo la promesa o las promesas divinas de Dios. Pero ahora recuerde que hay alguien que se interesa, ha estado interesado y seguirá siendo el interesado para que usted viva una vida enferma, con un corazón enfermizo. Y que usted no se preocupe de buscar la solución, de buscar la medicina, de buscar la mejoría, de buscar el salir sobresaliente de ese corazón enfermo, ese corazón que divaga. Por eso nosotros como iglesia no tenemos que vacilar en dos pensamientos. Voy a la iglesia, no voy. Voy a los cultos o no voy. Voy a sacar mi privilegio o no voy. Voy a servirle a Dios o no voy. Le sirvo a Dios o no. Sigo adelante o no. No, iglesia. Sino tener el propósito, la certeza
de servirle a Dios como un pueblo que fuimos llamados con el propósito de servir, de honrar, de glorificar a Dios con todo nuestro corazón. Y tener el cuidado que nuestro corazón no se vaya a dividir. Y compartir ese amor para con otras cosas que no sean Dios. Es por eso, iglesia, debemos de entender y de meditar claramente cuál es la enfermedad de que el corazón de Israel estaba dividido. ¿Cuál es la enfermedad del hombre y de la mujer de la iglesia? Que su corazón está dividido. Cuando el hombre prefiere servirle más a lo terrenal, a lo humano, que servirle a Dios. O cuando el ser humano quiere compartir su corazón con el pecado. ¡Qué terrible! Cómo el pueblo de Israel había dejado que su corazón se enfermara. Las consecuencias fueron graves. Las consecuencias fueron terribles para Israel. Las consecuencias pueden ser graves para la vida de la iglesia. Y esto no lo va a sufrir el hombre y la mujer que ha sabido guardar y que sigue sabiendo guardarse para Dios, que ha sabido guardar su corazón para Dios. A esa iglesia que en medio de las diferentes circunstancias de la vida ha sabido levantar bandera de victoria, bandera de triunfo. Aquella iglesia que ha sabido decir, si estoy enfermo, alaba. Esa iglesia que ha sabido decir, si estoy desesperado, alaba. Si estoy pasando momentos difíciles, alaba. Los momentos que se puedan pasar, espirituales, morales, físicos, materiales, económicos. Esa iglesia que siempre ha sabido decirle a su alma, a su vida personal, a su vida espiritual, a su vida moral, solamente alaba. Y ese alaba ha ido dirigido al Dios de la gloria, al Dios de los cielos, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Bendita sea la gloria de Dios. Pero ¿qué de ese corazón enfermo? De ese corazón, de esa vida que ha caído en la cautividad. Cuando el pueblo de Israel cayó en cautividad, ya no volvió a cantar. Cuando el pueblo de Israel cayó en cautividad, ya no volvió a adorar. Cuando el pueblo de Israel cayó en cautividad, ya no volvió a levantar sus manos hacia el cielo, indicando que en el trono de la gloria tenía al Dios de poder, al Dios de victoria, al Dios de triunfo. Que de la iglesia, del hombre y de la mujer, cuando cae en la cautividad por tener un corazón enfermo, un corazón dividido, un corazón compartido, ama más lo terrenal que a Dios.
Hace muchos años yo conocí a un pastor de Puerto Rico. Y en cierta ocasión vino a Guatemala. Y yo sin conocerlo, sin saberlo, lo fui a recibir al aeropuerto por X razón. Me notificaron que lo fuera a recibir y fui a recibirlo. Porque la persona que tenía que recibirlo en Guatemala no estaba, había salido. Oiga eso. Yo pastoreaba en la zona 4 y lo llevé para la casa y ahí convivimos un cierto tiempo que él estuvo acá en Guatemala y salimos a predicar a El Salvador y bueno, sucesivamente, pero me gustó esto, lo que yo a usted hoy le voy a decir. Me dice, yo he oído y he visto de los guatemaltecos que tienen una expresión. Y no sé si esto, me decía, es en todos los centroamericanos o en todos los latinos. Pero yo en Guatemala lo oigo, que siempre para cualquier cosa el chapín dice primero Dios. Pero yo quisiera saber, decía este pastor puertorriqueño, si verdaderamente los cristianos evangélicos que hablan con ese término, con esa cultura chapina, primero Dios, ¿será que primeramente tienen a Dios en primer lugar? ¿O solo será una expresión de palabra? ¿O solamente será una tradición? ¿O solo será una cultura de expresión? Porque la iglesia le sucede que primero tiene las cosas terrenales en primer lugar, lo humano en primer lugar, la familia en primer lugar, todo lo tiene en primer lugar. Y a Dios, quién sabe en qué lugar, si en el segundo, tercero, cuarto, quinto, no sé. Pero yo creo que Dios no se merece ningún lugar fuera del número uno, fuera del primero. No debe de estar ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, ni nada por el estilo. Y ese pastor me decía, ojalá que vos aprendas a tener a Dios en primer lugar. Y hay palabras que ayudan, iglesia. Hay consejos que vienen a fortalecer y a edificar y a bendecir. Por eso la palabra del Señor dice, oiga, que la iglesia busque primeramente, oiga, que busque como número uno a Dios. No dice como número uno lo terrenal, lo humano, lo familiar, no. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, serán añadidas. Porque ¿qué pasa si dividimos nuestro corazón y lo compartimos? Primeramente a lo terrenal, a lo humano. Y esto viene a perjudicar la vida. Porque es así como la iglesia va perdiendo convicción. Va perdiendo intimidad con Dios. Es así como la iglesia va perdiendo espiritualmente. Y es así como la iglesia sigue siendo perjudicada y va siendo perjudicada por tener un corazón enfermo, un corazón dividido. Pero yo creo, iglesia, que cuando la iglesia, si el pueblo de Israel hubiera amado a Dios,
con ese corazón agradecido, yo creo que Israel no hubiera sufrido. Yo creo que Israel hubiera podido atender sus cosechas, hubiera podido atender sus siembras, hubiera podido atender su ganado, hubiera podido atender todo lo que Israel tenía que atender en lo humano, en lo terrenal, en lo familiar. Pero el pueblo de Israel no lo logró, no lo alcanzó, porque fue perjudicado. Yo creo, iglesia, que de la manera que nosotros vamos a alcanzar el beneficio en nuestra vida humana, en nuestra vida terrenal, en nuestra vida familiar, lo vamos a alcanzar sin dividir nuestro corazón, sino que amando a Dios cada día más. Amar a Dios es amar su obra. Amar a Dios es amar ese talento, ese don. Amar a Dios es amar ese ministerio. Amar a Dios es amar el trabajo en la obra de Dios. Yo creo que la iglesia puede alcanzar esa bendición grande, porque hay un peligro ser hallado culpable. Recuerde que hay una salvación por la cual debemos de luchar, debemos de esforzarnos, debemos de utilizar la inteligencia, el conocimiento, la sabiduría. Hay una salvación por la cual nosotros debemos de estar alertas y atentos y saber que si hay un corazón enfermo, va a peligrar la salvación. Iglesia, el pueblo de Israel tuvo la enfermedad de tener su corazón dividido. Y oiga, iglesia amada, es ahí donde debemos de tener cuidado. Porque cuando Israel tuvo la enfermedad de su corazón por tener un corazón dividido, Israel vivió en la idea de su propio estado de vida. Oh, hermano y hermana, que se creyeron a sí mismos extremadamente. Iglesia, vivieron en la base de su confianza. Profesaron fe en Cristo y sin embargo se apoyaron en sí mismos, tratando de mezclar la gracia y las obras. ¿Y qué dice Efesios capítulo 2, verso 8? Que por gracia somos salvos y no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando nosotros como iglesia, lo que no entendió Israel, lo logramos entender que no es por obras, sino por gracia, para que nadie nos gloriemos, para que nadie nos descuidemos. Entonces vamos a tratar la manera de cuidar nuestro corazón y que nuestro corazón le pertenezca únicamente al Dios de los cielos, al Dios de la gloria. Bendito sea Dios en esta tarde. Oiga, hermano y hermana, el mal resultado del pueblo de Israel, el mal resultado de la iglesia,
es ser hallados faltos, es ser hallados culpables. Dios no es amado realmente cuando no es amado enteramente. Oiga la palabra, enteramente. Este marcador está enteramente, está entero. No le hace falta nada. Pero si le quito el tapón, este marcador, este resaltador, ya no está enteramente, ya no está entero. Ya está falto. Le hace falta el tapón. Y oiga, Dios no pudo ser amado por Israel en la realidad de la vida cuando Israel no amó enteramente al Dios de los cielos, sino que lo amó a medias. Lo amó en una tercera parte, una cuarta parte. ¿Qué parte usted crea decir? Pero tiene que ser amado enteramente, enterito. Porque esto viene a causar el problema y vino a causar el problema en la vida del pueblo de Israel. No por obras para que nadie se gloríe. No podemos amar más las obras. No podemos amar más lo que esté a nuestro entorno y contorno. Debemos de amar a Dios. Y todo lo demás Dios nos lo dará. Dios nos colmará de todo lo demás. Y vamos a poder amar a nuestra familia. Vamos a poder amar nuestro hogar, nuestro trabajo. Va a poder amar su venta, su negocio. Vamos a poder amar nuestro ministerio, el talento. Vamos a poder amar los dones del Espíritu. Vamos a poder amar la obra de Dios. Vamos a poder amar todo lo que nos rodea, pero primordialmente vamos a amar a Dios para no caer en el peligro de la cautividad. Porque una iglesia, un pueblo cautivo, es un peligro. Para ir terminando, ¿se acuerda usted de las 7 iglesias de Asia Menor? Cuando aquella visión le fue entregada a Juan en la isla de Patmos. Y le dice, escribe a los 7 pastores a las 7 iglesias de Asia. Hay 7 iglesias en Asia Menor. Se las voy a enumerar y después le voy a explicar. Está primero la de Éfeso, número 1. Esmirna, número 2. Pérgamo, número 3. Tiatira, número 4. Sardis, número 5. Filadelfia, número 6. Y la Odisea, número 7. Ahora bien, vea. Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea. Aquellas 5 iglesias de Asia Menor fueron halladas faltas. Fueron halladas culpables de tener un corazón dividido, un corazón compartido. Por eso Dios, hermano y hermana, le envía el mensaje a la iglesia. Y a estas 5 iglesias, que se las repito, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis y la Odisea, fueron halladas faltos.
fueron halladas culpables. Y en cada una de las expresiones Dios les dice, pero tengo contra ti. Porque tenían corazones divididos. Y Dios les tiene que decir, arrepiéntete. Arrepiéntanse. Alabado sea Dios. Porque estas 5 iglesias tenían un corazón de otras cosas. Y habían dividido el amor hacia Dios y el amor primero hacia otras cosas fuera de Dios. Que lo habían convertido como idolatría. Y esto se había convertido en pecado. Lea usted las 5 iglesias que le estoy mencionando. Y va a encontrar dónde fueron halladas culpables. Como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cayó en la cautividad, sufrió. Dios tuvo que desbaratar altares y hermano y hermana, toda cosa que Israel había levantado. Dios tuvo que permitir que se fueran al cautiverio. Si querían amar al cautiverio, pues su corazón iba a estar en cautividad. Allá iban a aprender a hacer lo que su caudillo, su capataz, si hablamos de Faraón, les tenía que decir lo que tenían que hacer, sin amar nada más que la cautividad. No permita usted, iglesia, que su corazón siga enfermo. Y si usted ha sido el hombre, la mujer precavida, cuidadosa, de que cuando ha sentido la manifestación en su vida cristiana de la enfermedad de su corazón, usted ha buscado cómo solucionar el problema, ha buscado la medicina. Usted ha buscado cómo sobresalir ese problema de su corazón enfermo y para seguir amando a Dios sobre todas las cosas. Pero oiga, terminando, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Filadelfia, no fueron hallados culpables. No fueron hallados faltos. Estas 2 iglesias, Esmirna y Filadelfia, fueron halladas con un corazón puro, sincero, amando al Dios de la gloria, al Dios de los cielos, aleluya, sobre todas las cosas. A la iglesia de Esmirna, en lugar de decirle arrepiéntete, en lugar de decirle pero tengo contra ti, se le fue dicho. Eso está en Apocalipsis 2:9. Tú dices que eres pobre, pero tú eres rico, pero tú eres rica. Oiga eso, a la iglesia de Filadelfia, en lugar de decirle arrepiéntete, en lugar de decirle pero tengo contra ti. Iglesia, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Gloria sea para Dios. Ese es el tipo de la iglesia que Dios quiere hoy en día. Ese es el tipo del pueblo de Israel que tenía que ser. Seamos como la iglesia de Esmirna, como la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3:8. Las otras 5 iglesias, como lo es Éfeso, lo va a encontrar en Apocalipsis 2:4. En Apocalipsis 2:14, la de Tiatira en Apocalipsis 2:20. La va a hallar en Apocalipsis 3:1 y la Odisea, que es la iglesia también después de Apocalipsis 3:8.
y va a encontrar esas dos iglesias que no fueron halladas faltas, que no fueron halladas culpables. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Que usted haya hallado culpable, que usted sepa y sepamos como iglesia evidenciar cuando se manifiesta la enfermedad del corazón enfermo. La solución en Dios, porque Dios tiene la solución para nuestra vida. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. El martes estaremos Dios mediante. Cuídense mucho. Feliz fin de semana. Feliz inicio de semana. En sus labores, en sus ventas, en su negocio, en la empresa donde trabaja. Que Dios multiplique su salario, multiplique sus ganancias. Feliz inicio de semana en cada hogar, en cada familia. Dios los bendiga, Dios nos guarde.